actualmente, porque es un concepto activo, porque lo actual son más o menos las 460 regiones que se han encontrado por resonancia magnética, por difusión, que eso es lo que verdaderamente deberían de saber ustedes, ¿no? O las 360, dependiendo del autor, ¿no? De Stanford, etc. En el cual menciona ello y cómo lo han manejado, porque la parte nerviosa, ¿qué es lo que usa? Glucosa. Entonces, han empezado a activar, han realizado, por ejemplo, la forma de articulación, el momento de la comprensión, para, por ejemplo, ¿no? El área de Broca, de Wernicke, o la parte visual, y han visto por resonancia magnética que esas áreas se activaban y que esa circulación de la zona de la glucosa por tinción, tiñen la parte, eso se llama difusión, ¿no? Tinción de la glucosa que se va a dirigir a esa zona, eso es por difusión, y veían que se activaba esa área, y a ello, por ello o por ende se tiene que saber el sistema arterial y el sistema venoso, que ya hemos hablado acerca de la cuarta capa meningea, ¿no? Que es la membrana limitante, ¿no? Relacionado con la glía, ¿no? La cual trabaja mucho con la parte venosa y es el cuarto espacio, lo que les dije, ¿no? El espacio de Virchow, en el cual va a tener CO2 y otros metabolitos activos. Entonces, de todo ello, existe un flujo sanguíneo cerebral, el cual aproximadamente 750 mililitros por minuto, lo cual está dado por dos sistemas. ¿Cuál es? El sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. El sistema carotidio es la parte del cerebro anterosuperior propiamente, o la parte supratentorial, por encima del tentorio. Y la parte del sistema vértebro-basilar irriga a la zona infratentorial, ¿no? Y todo ello tiene un manejo de flujo sanguíneo. Si se afecta el sistema vértebro-basilar, va a afectar aproximadamente 200 mililitros por minuto. ¿Y va a afectar a qué estructuras? La médula espinal, el cerebelo, parte del tálamo. Entonces, a ello va. Lo que nosotros tenemos que entender entonces, si nosotros le preguntamos en el examen qué estructura es y indica la arteria cerebral posterior, ustedes me tienen que mencionar cuál es su origen. ¿Y cuál es su origen? ¿Se origina en el sistema carotidio o el sistema vértebro-basilar? Vértebro-basilar, porque la parte terminal es la arteria cerebral posterior, junto con la arteria cerebelosa anterosuperior. ¿No es así? Entonces, de ello dependen mucho esos dos sistemas, lo cual saben ustedes por consiguiente que la arteria cerebral posterior irriga la parte infratentorial, es decir, la parte del lóbulo occipital, por ejemplo, o la parte de la cara inferior del cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, por ejemplo. Entonces, en la irrigación arterial existen dos tipos de irrigación encefálica por la parte carotidia y la irrigación medular por el sistema vértebro-basilar propiamente. Del sistema carotidio, antiguamente se veía cuáles son las principales ramas: la arteria cerebral anterior, la media, la comunicante anterior y la coroidea anterior, las principales. En el caso de la vértebro-basilar, saben perfectamente que en la arteria vertebral salen ¿quiénes? La arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior y la arteria cerebelosa posterior-inferior, o lo que es la pica. ¿Y dónde sale la arteria cerebelosa anterosuperior y anteroinferior? De la basilar. Entonces, seguimos, y el tronco basilar da las otras dos arterias cerebelosas, como también las arterias protuberanciales, ¿no? O las circunferenciales cortas y largas, y también las arterias auditivas internas. Entonces, eso es el resumen en general del sistema arterial que tienen que saber. Y aquí está todo en conjunto, el resumen, pero hay algo importante que tienen que saber, ¿no? Todo se divide por sistemas. Entonces, si nosotros hablamos del sistema carotidio, ¿en cuántos segmentos se puede dividir la arteria carotidia? ¿Alguien sabe? En 4 segmentos, ¿no? Actualmente existen muchas clasificaciones, pero la clasificación que se utiliza es la clasificación de Guibo-Roto, el cual lo clasifica en 4. ¿Cuál es? La cervical, después la petrosa, después ¿qué sigue? Lo que ingresa a un seno, y después
lo que está en la parte media de dos estructuras óseas, supraclinoidea, de las clinoides anteriores, de esa zona en el borde medio es en donde sale y se va a dividir en la cerebral anterior y media, que son sus ramas terminales. Entonces, son las 4. Y el otro es de Boutillier, que lo divide en 7. Es un poquito más específico, pero es lo que más o menos tienen que saber. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo ello, en el sistema carotídeo es lo que vamos a ver, todas las clasificaciones que hay, de las cuales la clasificación de Guibo y la clasificación de Boutillier es el que vamos a usar. ¿No es así? La clasificación de Boutillier, ¿a qué me refiero? La parte petrosa, que es la estructura ósea, al final, antes de salir a la parte intracraneal, antes de salir del peñasco, va a tener un espacio que se llama lacerum, antes de salir, ¿ok? Después, ¿quién más? Después tiene la supraclinoidea, es la clinoidea, y luego esa supraclinoidea se divide en 3 por sus 3 segmentos, oftálmico, comunicante y coroidea. Y ahí están las otras 2 que lo incluyen, la oftálmica y la comunicante. Y esos son las 7. Pero lo que nosotros vamos a tomar, la principal y la que se usa desde el 2023 para adelante, es la de Guibo, la más sencilla. ¿Ok? Entonces, antes, para que más o menos ustedes se adecúen, les voy a mostrar esta imagen que es del anfiteatro, en donde miren ustedes, primero tenemos el sistema vértebro-basilar. ¿Quiénes están acá? Las arterias vertebrales. ¿Quién está aquí? ¿Quién creen que esté acá? Este sería la arteria espinal, porque está más inferior. Y aquí en esta zona, estos chiquititos son la pica. Esta es la parte de la pica. Esta es la pica. Después tenemos, ¿cómo se llama este de acá? Es la basilar, chicos, es la basilar. Entonces acá tenemos, ¿cómo se llama esta arteria? La arteria cerebelosa anteroinferior, la anteroinferior. Luego tenemos otras arterias que pueden ser las arterias protuberanciales, aquí está de uno u otro lado, aquí está una variante, ¿no? Porque tiene 2 anteroinferiores. Las protuberanciales o circunferenciales, cortas y largas. Y luego aquí tenemos, antes de que forme la arteria cerebral posterior, ¿quién forma? ¿Cómo se llama esto? La arteria cerebelosa antero-superior. Entonces tenemos la antero-superior, la antero-inferior y tenemos la pica, la posterior-inferior. Perfecto. Seguimos y aquí tenemos el polígono de Willis. ¿Quién lo forma el polígono de Willis? Acá, de la basilar, la cerebral posterior. Aquí está la cerebral posterior. Y dicha cerebral posterior está relacionada con la arteria comunicante posterior, ¿no? ¿Y quién forma la arteria comunicante posterior? La carótida interna, en su segmento supraclinoideo. ¿No? En su segmento supraclinoideo se divide en 3: oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Entonces, en su segundo segmento es la que forma la comunicante posterior. Y ahí está la comunicante posterior. Entonces, este sigue siendo arteria carótida y se divide, carótida interna, y se divide en 2. La cerebral media, y aquí está la cerebral anterior, que es en la parte media. Y esta cerebral anterior, ¿quién lo une? La arteria comunicante anterior. Entonces, arteria cerebral anterior, comunicante anterior, arteria cerebral media a los lados, arteria comunicante posterior, arteria cerebral posterior. Esta es la arteria basilar, aquí está la arteria cerebelosa antero-superior, aquí está la arteria cerebelosa antero-inferior, aquí están las vertebrales y aquí está la pica. Entonces aquí está toda la estructura en general que tenemos que saber de la circulación arterial, ¿ok? Y esto es la muestra que tenemos acá en el aula. Entonces, ya viendo este resumen, podemos empezar a valorar esta clasificación de la carótida interna. En la carótida interna, chicos, empieza en C3, C4, su división o bifurcación. La carótida interna se va a dirigir primero hacia la parte lateral, al lado de la vena yugular interna y entre los dos al décimo par. ¿No es así? Esta arteria va a dirigirse de forma superior y va a encontrarse o va a ingresar por el canal carótido. El canal carótido
la cual se va a dirigir, ingresa por el canal carotidio, entonces, la parte del agujero carotidio, y aquí está su segmento, ¿no? Este es su segmento cervical, y de aquí para arriba ya tenemos el segmento petroso. Solamente el segmento cervical no tiene porciones, ¿okay? No tiene porciones. El segmento petroso se divide en dos porciones. ¿Cuál es la que se ve aquí? La porción 1, que es la porción vertical, y luego tenemos una porción horizontal. Una porción horizontal. Y en esta zona tiene una relación directa con ¿qué nervio? Con el trigémino. Acá está relacionado casi en la parte terminal para salir con la parte del trigémino y con lo que es su ganglio y con sus tres nervios, ¿no? El V1, el V2 y el V3. Entonces aquí está como se ve, miren ustedes, aquí está en el peñasco, su segmento vertical, su segmento horizontal, antes de que salga. Y aquí este es su segmento cavernoso, ¿no? Igual acá, segmento vertical, segmento horizontal, y en acá tenemos, miren, el trigémino. ¿Y dónde finaliza, chicos? Al salir del peñasco, donde hay un ligamento que se llama ligamento petrolingual. Entonces es el ligamento que vamos a ver nosotros, ¿no? Sale del peñasco, que está internamente, sale y se va a ingresar por el seno cavernoso, ¿no? Aquí está el ligamento petrolingual y aquí está el seno cavernoso, en el cual este seno cavernoso, chicos, tiene una porción externa que es dural y una porción interna, ¿no? En donde va a encontrarse la carótida interna y al lado lateral un nervio. ¿Cómo se llama este nervio? El sexto par, ¿no es así? El abducens. Y en la parte externa viene la parte del tercer par, el cuarto par, parte del V1 y el V2, este de aquí, generalmente está por fuera, chicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos, miren chicos, cómo sale la porción del peñasco, perdón. Y aquí tenemos un ligamento que es el ligamento petrolingual. Sale la carótida interna y aquí forma su segmento cavernoso, dentro del seno cavernoso. Y aquí miren, está con quién está relacionado, con el sexto par. Y hay un canal, ¿no? Que es el canal de Loreno, ¿no? Que está relacionado. Y al lado más lateral, al lado más medial, relacionado ya con la parte de las arterias cerebelosas. Aquí está, miren, la arteria cerebelosa antero-superior, ¿no es así? Miren ustedes que hay este ligamento que es el ligamento petroclival o petroesfenoidal. Entonces, hay una relación directa, ¿no? En esta zona. Y con otro que es el oculomotor o el tercer par. El tercer par. Aquí está parte del sexto par. ¿Okay? Y aquí tenemos otra parte. Y entonces miren ustedes que en este segmento cavernoso, aquí, ¿quién es el único nervio, perdón, en esta zona que está relacionada con la parte posterior? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería? Aquí está, que se va a dirigir así, que su origen es en la parte posterior del tronco. Perdón, este es el sexto par y acá internamente el cuarto par. Entonces este es el sexto par y aquí no se confunde esta relación con el par. Y aquí en esta zona tenemos la parte del seno cavernoso que se divide en 5 segmentos. Si la parte petrosa era 2, la parte cavernosa es 5. ¿Y cuáles son? Primero tenemos el ascendente posterior, la curvatura posterior, la porción horizontal, la curvatura anterior y el ascendente anterior. Los principales es la curvatura posterior y el horizontal. ¿Por qué? Porque en la curvatura posterior, chicos, hay un tronco que se llama tronco meningo hipoficiario, que es este de aquí. Tronco meningo hipoficiario, el cual, miren ustedes, se encuentra en la porción posterolateral, es decir, en esta zona. Y aquí hay una arteria que se llama la arteria de Bernasconi-Casinelli, ¿no? Bernasconi-Casinelli.
que se va a dirigir hacia el tentorio, es decir, a la parte posterior, y aquí está el agujero. El otro, que es posteromedial, es el meningio dorsal, ¿no? Meningio dorsal relacionado con esta zona. Perdón, este de acá es el Bernasconi Casinelli, este de acá es el meningio dorsal. ¿Por qué? Porque se va a dirigir al clivus. Este es el clivus, chicos, hacia el clivus. Y el tercero, que es mucho más medial y que se va a dirigir hacia la hipófisis, es el hipofisiario inferior. Entonces después vamos a ver quién forma el hipofisiario superior, que es una de las arterias cerebrales, ¿ok? Entonces acá tenemos estas tres ramas que se pueden ver en las estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la curvatura posterior, y esta curvatura posterior, miren ustedes, en la parte lateral está el tronco meningo hipofisiario. Y en este tronco meningo hipofisiario, aquí está la meningia que se va a dirigir en la parte del clivus, y lateralmente aquí está el de Bernasconi Casinelli, ¿no? Y luego llegamos, chicos, al límite. Si el límite de la porción cavernosa está relacionada con el ligamento petrolingual, ¿dónde finaliza? Aquí tenemos la porción del clinoidea anterior, y aquí tenemos dos anillos, que son un anillo superior e inferior. Basado en esta zona, y justo en la parte medial, el nervio óptico, aquí se encuentra la parte supraclinoidea, lo que está por encima. ¿No es así? Entonces seguimos, aquí está, miren, medialmente el nervio óptico, aquí tenemos la arteria carótida, aquí tenemos la parte clinoidea, y acá tenemos el tercer par, que se recuerdan que del seno cavernoso pasaba por la parte externa y más superior, ¿no? Entonces esta es la cara lateral y esta es la cara medial, chicos, ¿no? Aquí tenemos también nervio óptico medialmente, y acá hay un ligamento que tapa esa zona, es el ligamento falciforme, es otro ligamento que está relacionado, ¿ok? Entonces aquí está otra vez el ligamento falciforme, el nervio óptico, y por consiguiente aquí está la carótida interna con su anillo dural superior, el inferior, y aquí está la primera rama que da, que es la oftálmica. Y aquí está una relación, miren, primero con quién empezábamos, con la parte petrosa, que tiene una relación con el nervio trigémino, su porción motora, porción sensitiva. Luego tenemos el ligamento petroclival y el ligamento petrolingual, y aquí tenemos el cavernoso, y acá hay un canal que se llama canal de Doyle. Sigue, y aquí está la curvatura posterior, horizontal, curvatura anterior, y luego pasa por este ligamento que es el ligamento falciforme. Aquí está la parte clinoidea y sube, y aquí está el segmento supraclinoideo, ¿no? Y aquí tenemos igualito, parte petrosa, ligamento petrolingual, la parte cavernosa, y luego aquí está el ligamento falciforme y la parte supraclinoidea, ¿no? Aquí está la parte igualito petrolingual, la petroesfenoidea lateralmente, el sexto que pasa justo por la zona cavernosa, pero ese es lateralmente, ¿no? Y siempre está en su porción del seno cavernoso, su porción interna. Y luego el supraclinoideo, que se divide en tres segmentos: el oftálmico, el comunicante posterior y la coroidea anterior, ¿okay? Que cada uno tiene sus perforantes, ¿no? La arteria hipofisiaria superior, ¿quién lo da? La oftálmica, ¿no? Y la hipofisiaria inferior, ¿quién lo daba, chicos? ¿Quién lo daba? La cavernosa, en la curvatura posterior. ¿Es así? El comunicante posterior da principalmente la arteria premamilar. ¿Por qué? Porque habíamos visto que tiene un recorrido mucho mayor, ¿no? En la imagen. Aquí está en la comunicante, y aquí está relacionado con una de las ramas, que esta ramita es la premamilar, ¿no? Y aquí en esta zona vamos a encontrarla, ¿no? Y luego tenemos la coroidea anterior, que está relacionado con la sustancia perforada anterior, ¿no? Entonces, aquí en esta zona tendríamos que sacar parte del quiasma para poder ver el espacio perforado. ¿No es así? Entonces ahorita lo vamos a explicar esa imagen, ¿no? Aquí tenemos, miren
ustedes la coroidea anterior, la comunicante y la relacionada con la posterior. Perfecto. Y miren ustedes, chicos, cómo esta carótida interna finaliza en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces son las dos arterias donde va a finalizar. ¿Ok? Y aquí tenemos otra vez el triángulo. Miren ustedes. Acá tenemos la arteria carótida interna, la supraclinoidea. Luego se divide en dos, la arteria cerebral media que se va lateralmente, medialmente la arteria cerebral anterior, ¿no? Aquí está la comunicante anterior, la comunicante anterior, y aquí miren ustedes acá de la carótida interna, como inferior a la cerebral anterior está la comunicante posterior, y la cual se va a unir a, ¿cómo se llama esta arteria? La arteria cerebral posterior, ¿no? Y aquí miren ustedes, vemos desde una vista superior cómo se llama esta arteria, la basilar, porque la basilar que va a formar la arteria cerebral posterior. Y aquí este chiquitito que sale es la arteria cerebelosa anterosuperior, que miren cómo va a ir hacia la parte lateral, ¿no? Entonces, más o menos vamos a verlo en esta zona. Aquí está, miren chicos, parte de la arteria basilar. Aquí está relacionado con la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral posterior. Aquí miren ustedes, ahí está una de las ramas, la arteria cerebelosa anterosuperior, y miren a quién va a irrigar, a la porción del lóbulo anterior del cerebelo. Este es el anterosuperior, ¿no? Seguimos, aquí tenemos a la comunicante posterior, y aquí tenemos a la arteria cerebral media y luego la arteria cerebral anterior que está acá, ¿no? La parte del nervio. Recuerden que el nervio óptico era medial, se recuerdan, ¿no? Medial a qué? A la carótida interna. La carótida interna debería de estar en esta zona, ¿ok? Entonces aquí está la parte del túber, aquí estaría la parte de la hipófisis, aquí debería estar la parte del quiasma que se ha extraído, y aquí está la clinoides anterior. Por eso la clinoides anterior está lateral a la carótida interna, ¿ok? Entonces ahí tenemos de la cerebelosa. Igual aquí, miren ustedes, aquí tenemos la pica, la arteria posterior, ¿no? Donde lo forma en la parte de la vértebra. Y nada más, aquí está la parte del anterosuperior, y la anteroinferior está al nivel del surco horizontal o de Villacil, de la cisura horizontal o de Villacil. Aquí debería de estar, pero está tapada. Entonces, más o menos es lo que hemos ubicado, ¿no? En toda la estructura que al inicio hemos visto, ¿no? Del polígono de Willis, y este es el sistema carotidio, ¿no? Relacionado con las arterias cerebrales anterior y medial, y la comunicante posterior, y luego el sistema vértebro-basilar, que está relacionado con la cerebral posterior, la arteria cerebelosa anterosuperior, la anteroinferior, las vertebrales, y la arteria cerebelosa la pica, ¿no? Entonces, después de ver el sistema de la arteria carotidia y todas sus ramas, vamos a ver las arterias cerebrales. Las arterias cerebrales, sencillo, la arteria cerebral anterior irriga a la cara medial del cerebro. La arteria cerebral media irriga a la cara externa del cerebro, a la ínsula y al valle silviano, y la porción más anterior de la cara inferior del cerebro. Y la arteria cerebral posterior irriga a la parte de la cara inferior y la porción más posterior de la cara externa, es decir, el lóbulo occipital. Recuerden, arteria cerebral posterior, ¿de dónde se origina? De la arteria basilar, por consiguiente es infratentorial. ¿Qué estructuras son infratentoriales? Lóbulo occipital, tálamo, ¿qué más? Parte de médula espinal, ¿qué más? Y parte del
algunos núcleos basales, ¿no? Pero principalmente la arteria cerebral anterior y posterior. Entonces acá, chicos, miren ustedes cómo tenemos la unión de ambas arterias. Aquí está. Aquí está la arteria cerebral anterior. Aquí está el quiasma óptico. Es así. Y aquí, esta arteria cerebral anterior se une por la comunicante anterior. Lo que está debajo de la comunicante anterior significa el segmento A1 o el segmento precomunicante. Y es el único que se va a encontrar a nivel de la cara inferior. Lo demás se va a encontrar en la cara medial. Entonces vamos a la cara medial. Y la cara medial es lo que vamos a ver en la foto que está en las estructuras. Aquí está el anfiteatro, esta es la cara medial. Miren ustedes, aquí está la porción anterior, porción posterior. Este de acá es el segmento precomunicante. A1, este es la zona del comunicante anterior. Después, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tenemos acá? Este segmento es A2, ¿por qué? Porque es infracalloso, debajo del cuerpo calloso, infracalloso, ¿ok? Y en el segmento infracalloso tenemos tres arterias. La arteria recurrente de Heuner, que es la arteria posterior, es decir, que se va a dirigir hacia esta zona, hacia la parte posterior. Y después tenemos dos arterias, que esta es la arteria frontopolar, y este de acá es la arteria órbito-frontal. Son tres ramas las que va a tener. Entonces, vamos a las imágenes, chicos, para que lo puedan ver. Aquí están las tres ramas mayores recurrentes de Heuner, órbito-frontal y frontopolar, y aquí la vamos. Entonces, aquí tenemos, miren, aquí está la arteria cerebral anterior. Aquí está el segmento A2. Y en esta zona, la que va hacia la parte posterior, esta es la recurrente de Heuner. Seguimos la órbito frontal, miren ustedes, aquí está. Recuerden, la recurrente de Heuner hacia posterior. Las otras dos son anteriores. Aquí tenemos la órbito frontal y recuerden que se va un poco superiormente. Y luego tenemos la frontopolar, que se va a ir un poco más lateral y más inferior. Por eso se dice órbita, hacia la órbita, la parte más inferior, esa es la zona. ¿Se recuerdan de los giros orbitarios? En allí es donde irriga la parte frontopolar. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿no?, en esta zona, si es que en esta estructura está afectada la frontopolar, ¿cuál es su patología en las áreas? ¿Qué áreas afectan? ¿O qué giros? Prefrontal. El área prefrontal. Específicamente la área era de superior, está de menor a mayor, 9, 10, 11, 12. El 12 es el que va a afectar principalmente. Y ahí tenemos áreas de recompensa o de castigo en la parte orbitaria. El giro orbitario superior, anterior, el giro orbitario posterior, y después el reconocimiento de objetos o estructuras que son bellas en la parte lateral y no bellas en la parte medial. Entonces, está relacionado con esos giros orbitarios. ¿Okay? Si nosotros afectamos la parte frontopolar, está relacionado con el 9, 10, 11. Entonces es área del juicio, del raciocinio, de la parte de la personalidad, chicos, ¿no? Entonces recuérdense lo que es la historia de Phineas Gage, lo que pasó. Estaba relacionado con esa estructura y obviamente ha afectado la relación de esa zona, ¿no? Y la parte de la recurrente de Heuner, ¿no?, que también tiene una irrigación en la parte posterior. Y miren ustedes, la recurrente de Heuner, ¿a quién creen que va a irrigar? Si está relacionado hacia la parte posterior, ¿hacia quién creen? De esta zona. Hacia el brazo anterior de quién? De la cápsula. Brazo anterior de la cápsula. ¿Hacia quién más? Hacia la cabeza del núcleo caudal, porque está anteriormente, chicos, la cabeza del núcleo caudal. ¿Hacia quién más?
el fascículo uncinado. ¿Se recuerdan que tenía una relación el prefrontal con la temporal, la porción más anterior que se llamaba núcleo amigdalino, el núcleo de Dante, ¿se recuerdan? Para lo que es el manejo de la ira. Ello, uncinado o arqueado, chicos, uncinado o arqueado, ¿no? Que es el fascículo. Entonces, está relacionado con ello. Entonces, cada arteria tiene su alteración. Si se afecta el recurrente de Heuner, ¿qué va a pasar? Afectaciones de los núcleos basales. Si se afecta el frontopolar, ¿afectación de quién? Lo que les mencioné, de la parte de la personalidad del juicio. Y también, como es un poco más medial, del tracto olfatorio. Y si es la parte frontopolar, es la cara medial de la recompensa, el castigo, los giros orbitarios. ¿Ok? Entonces, ello por favor tienen que recordar. Y después, chicos, miren ustedes, continuamos con la imagen del anfiteatro. A1, precomunicante. A2, infracalloso. A2. A3, ¿cómo se llama? Pericalloso, alrededor de la parte callosa, pericalloso. Y en el pericalloso hay una rama importante que se llama el calloso marginal. ¿Ok? Que va a irrigar otras estructuras del juicio, que es la área 9, 10. ¿Sí? La supracallosa, que es A4, que va a irrigar parte de quién? De la parte del lóbulo paracentral. Se recuerdan que ya no hay solo 5 lóbulos, sino ahora son 7. ¿Quiénes se incluyeron? Aparte del límbico, el de la ínsula, el paracentral. Y el paracentral tiene un componente motor, que es anterior, y un componente sensitivo, que es posterior. ¿Quién lo irriga? El supracalloso. Entonces, si se afecta el supracalloso, va a tener alteraciones motoras y sensitivas de quiénes. En la parte de la cara medial, ¿a quién realizaba su función? La parte sensitiva y motora de la zona genital, de la cadera para abajo, ¿no? Y miembros inferiores, eso es, ¿no? De superior a inferior, cadera, parte genital y parte de miembros inferiores, ¿no? De superior a inferior. Aquí, afectación de los pies, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a afectar esa zona. Perfecto. Y seguimos con el A5, que es retro o postcalloso. Entonces, ¿a quién va a afectar? También va a haber alteración del sistema límbico, porque aquí está el giro del cíngulo. Por consiguiente, va a haber alteraciones no solamente del circuito de Papez, que está relacionado con la memoria, sino con la parte afectiva. Entonces, está muy relacionado. O con lo que se llama el dolor, el límite que uno tiene dolor y que puede sentir placer por el dolor. Más o menos así. Áreas 23, 24, 25. ¿Ok? 23, 24 y 25. Este es el giro del cíngulo. Perfecto. Entonces, son todas las segmentos, chicos, que tienen arteria cerebral. No se olviden. A1, que es precomunicante. A2, que es infracalloso. A3, pericalloso. A4, supracalloso. A5, postcalloso. ¿No? Entonces, repasemos: precomunicante, infracalloso, pericalloso, supracalloso y postcalloso. La postcalloso generalmente no se ve, chicos, no se ve, ¿ya? Eso por si acaso. Entonces acá igualito, miren ustedes, aquí cómo sale la marginal de la parte pericallosa, después tenemos la supracallosa A4 y la postcallosa, que es la A5. ¿Ok? Relacionado con él, ¿cómo se llama este seno? El seno sagital o longitudinal. Está relacionado. Muy bien, entonces miren ustedes acá igualito: infracalloso, A3 pericalloso, A4 supracalloso, A5 postcalloso. ¿Es así? Entonces, ya hemos visto los 5 segmentos. Ahora vamos a pasar a la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, como la posterior, está relacionada con 4 segmentos. En el caso de la cerebral media, es la horizontal, que es la única que se va a encontrar en el valle ciliar. Les mencioné en la clase que la cisura de Silvio se divide en 2. Una, la que se ve en la parte de la cara inferior del cerebro, que se llama valle ciliar, ¿no?
que divide la porción orbitaria de la porción temporo-occipital. Ese surco es el valle silviano. Y una porción externa, que es la cisura de Silvio propiamente dicha, ¿no? Que se divide en 3 segmentos por sus cisuras accesorias, la anterior, la ascendente y la posterior, ¿no? Entonces, la horizontal es en el valle silviano y todas las demás están relacionadas con quién. Dentro de la cisura de Silvio, ¿qué encontramos? Aparte de la cerebral media. Aquí, la ínsula, perfecto. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Si M1 es horizontal, M2 es insular. Después, ¿quién más tiene? A los opérculos, el frontal, el temporal, ¿no? Entonces, a eso se llama segmento M3 opercular, la parte más externa y superior. Y el último es el cortical, el que va a salir de la cisura de Silvio hacia la parte externa. Entonces, lo vamos a ver cada uno de ellos, chicos. Empezamos aquí, miren ustedes, lo que está en el valle silviano se llama horizontal, miren, es horizontal, ¿no? Después aquí está la ínsula, la insular. Después tenemos la que sale del opérculo, opercular, y luego la que se va a la parte cortical, la M4 o cortical. ¿No es así? Perfecto, continuamos entonces. Acá tenemos el primero que está, miren ustedes, acá está el valle silviano. Acá está el valle silviano, ¿no? Para que más o menos se ubiquen. Aquí esta porción orbitaria, porción temporo-occipital, y esta cisura que ven acá, ¿cómo se llama? El valle silviano. Este es el valle silviano. Y esto es lo que estamos viendo en la imagen. Aquí está el M1. Después seguimos. Aquí está el M1 y luego sale M2. Esta es la ínsula. Aquí está el lóbulo de la ínsula. M3 son varias ramificaciones que es opercular. Acá todavía no se ve M4 porque es cortical, ¿no? Entonces, acá, chicos, miren ustedes el segmento M1. ¿A quién creen que va a dar irrigación? ¿Cómo se llama este giro? Temporal inferior. ¿Giro? Temporal inferior. Triangular, porque es del frontal inferior. Por consiguiente, va a irrigar ¿a quién? A la parte de Broca. ¿No es así? De la articulación del lenguaje. ¿Entienden? Entonces, si se afecta el M1, ¿a quién va a tener irrigación? M1. Seguimos. Entonces, aquí está la parte del segmento M1. Y aquí también va, aquí está la parte que les mencioné, el triangular. Y luego tenemos a otra irrigación que son las arterias precentrales, central y postcentral, ¿no es así? Internamente, que también vienen del M1, que va a estar relacionado con quién? Con la parte sensitiva y motora. Sensitiva y motora. Seguimos. ¿A quién también va a afectar? Nosotros habíamos mencionado que la recurrente de Heubner irrigaba al brazo anterior de la cápsula interna, a la cabeza del núcleo caudado. ¿A quién más? Y miren ustedes en la imagen que esas arterias que forman son la parte estriada o léntico estriada de la cerebral anterior. Y tenemos una léntico estriada de la cerebral media, la cual va a irrigar ¿a quién? El putamen, el globo pálido, el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna. Entonces, esa es la diferencia, chicos, que ustedes tienen que tener. Y la parte del cuerpo del núcleo caudado, ¿no? Entonces, acá miren ustedes cómo la recurrente de Heubner, ¿este de quién es? De la cerebral anterior bien, ¿no? Va a irrigar ¿a quién? Al brazo, parte del brazo anterior. Pues así aquí está. Y parte del brazo posterior y la rodilla, y parte del núcleo lenticular, parte del cerebral medio. Entonces, aquí está la parte del M2 que también va a tener una irrigación con la zona específicamente, este sí es específico de la postcentral, o sea, de la parte sensitiva motora. Sensitiva, perfecto, ¿no? Y muy bien, chicos, muy bien.
su giro orbitario anterior. Y después también va a irrigar a la parte temporal. Si nosotros irrigamos al giro temporal superior, ¿a qué sistema sensorial? A la parte auditiva, porque está la parte auditiva primaria. ¿Cómo se llaman esas áreas? ¿Cómo se llama? 41 y 22. ¿Seguros? No, 21. No, 22 está relacionado con quién? Con la parte de Wernicke, ¿no? Y por eso está el tracto de Hage, que todavía Michael les mencionó, los chiquitos sagras. Y el segmento M3, que son como si fueran, ¿no?, un enmarañado, ¿no? Cuando vistan a su perrito como araña, igualito lo van a ver, ¿no?, para Halloween. Entonces, ahí está la parte opercular, esa es la parte opercular, el M3. Y el M4, la parte más externa, ¿no? Si ven en la cara externa, ese es M4, eso no hay pierde, ¿ok? Entonces, vamos a ver en la imagen. ¿Cómo tenemos el segmento? Aquí está el M2 o la ínsula. Y luego tenemos el enmarañado y este sería el M3. ¿El M4 podemos verlo aquí? No, porque es externo. Muy bien, perfecto. Y finalmente la cerebral posterior, chicos, la cerebral posterior. Y en la cerebral posterior nosotros vamos a tener 4 segmentos. El P1 relacionado con Aquí no, pero se puede imaginar. aquí está. P1 relacionado específicamente con el tálamo, chicos. El tálamo. Yo les mencioné, ¿no? No sé. La parte vertebrovascilar, la parte basilar, afecta a la cerebral posterior, Sería por aquí. ¿no? Infratentorial, aparte de los segmentos infratentoriales, los órganos infratentoriales, también irriga el tálamo. Y ahí está. ¿Qué segmento es, chicos? El P1. Entonces, el P1, miren cómo va a irrigar a la parte lateral, la parte dorsomedial y la parte anterior. Entonces va a tener una afectación con el sistema límbico, la parte motora, sensitiva y la parte semidifusa, ¿no? Y con todas las vías, ¿no? La parte gustativa, del tracto geminal, etc. ¿No? Lo que hemos estudiado en la parte del tálamo, que seguramente recuerdan, ¿no? Porque eso va a ir en el examen final, ¿no? Tienen 7 días para estudiar. Pero es más que estos días. Y después el P1 relacionado con la medial y la anterior. Y el segmento P2, chicos, con la parte lateral. Y la parte lateral es lo que tenemos que tener afectación principal, ¿no? Ya sea la parte superior, que es la lateral dorsal, la lateral posterior, el pulvinar, o la parte ventral, que es lo que nos interesa más, ¿no? Que es la parte motora, la ventral anterior y la ventral lateral, su porción anterior. Y la porción posterior está relacionada con el cerebelo, la porción de la ventral posterior, que es medial y lateral, que es en pocas palabras la parte sensitiva, ¿no? Que está relacionada con la parte gustativa, la parte lemniscal, de gracil, uniforme, ¿no? Entonces, ellos lo que se tienen que recordar, ese es P2. Y la P3 relacionado con el lóbulo temporal y la P4 con el lóbulo occipital. Entonces, lo vamos a ver en esta imagen. P1 relacionado con la parte del tálamo, P2 relacionado con la parte del tálamo, pero su porción lateral, P3 relacionado con la parte temporal, chicos, y P4 con la parte occipital. Entonces, ahí está. Si afectamos P4, ¿qué va a afectar? La vista. Perfecto. Entonces, si es P3, parte temporal. Parte temporal. Entonces, va a afectar, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿cómo se llama el área donde en la muesca de noche? ¿El área? O preoccipital. 37, que es reconocimiento de rostros. Reconocimiento de rostros. rostros. No, esto está relacionado. Sí, es verdad. 37. ¿Qué más? Y bueno, en general, y para verlo también en la muestra.
tenemos la cerebral media, aquí tenemos la cerebral posterior, miren, P1, P2, P1 relacionado con la parte límbica, ¿no? De la área del tálamo medial y anterior, P2 relacionado con quién, con la parte lateral del tálamo, motor, sensitivo, cerebeloso. La parte P3 relacionado con las áreas temporales y la parte P4 relacionada con el lóbulo occipital. Entonces, todo cara inferior, chicos, todo relacionado con la cara inferior. Porque van sus 3 lóbulos. Y finalmente, chicos, para darles un bosquejo de la parte del cerebelo. La parte del cerebelo ya sabemos que la arteria cerebelosa antero-superior, ¿de dónde viene? De la basilar. Y en algunos casos de la zona de la cerebral posterior, que es P1. A veces, ¿ok? Entonces va a irrigar a la parte del lóbulo anterior, miren chicos, lóbulo anterior, ¿no? Entonces, si nosotros hemos mencionado en el lóbulo anterior, si se afecta el lobulillo central, o está relacionado con las alas del lobulillo central, ¿qué va a afectar? ¿A qué inerva en la parte del vermis y la zona paravermiana? ¿Qué les había dicho? Se afecta a la zona del vermis, por ejemplo. ¿A qué afecta? Parte del tronco, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si habíamos visto la parte más superior, ¿cómo se llama? La parte superior del vermis. ¿Cómo se llama, chicos? Culmen, ¿no? Culmen, colina. ¿Y con qué está relacionado? Con la cabeza, ¿no? Entonces, el lóbulo está relacionado con esa zona de coordinación. Y si es paravermiano, recuerden que es miembros superiores, el que está más posterior, y más anteriores miembros inferiores. ¿Es así? Entonces, más o menos es lo que tienen que hacer. Tienen que integrar ya todas las zonas. ¿Ok? Perfecto. En la parte, con el color verde, es la anterior, la cerebelosa anterior. Está relacionado con qué cisura le dije, de horizontal o de Vic de Asir. Entonces está relacionado con quién, con el lóbulo semilunar superior o inferior. Está relacionado con el cruz 1, cruz 2, Está relacionado con la parte límbica, dependiendo, ¿no? Y la parte motora. Y la parte de la pica, que es de color amarillo, ¿con quién está relacionado? Con la parte del lóbulo posterior y el lóbulo flocular. ¿No? Lóbulo posterior y lóbulo flocular. Entonces, si es lóbulo posterior, está el lóbulo floculonodular, es arquis cerebelis, ¿no? Entonces está relacionado con qué núcleo? El cerebelo fastigial. Y si está relacionado con la zona del lóbulo posterior, ¿qué es? ¿Paleo o neo? Neo. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Anterior paleo y el posterior era Paleo. hay que bañarse. Por algo les estamos enseñando desde médula, parte del cerebelo, monuto, le hemos hecho el tronco, ahora cerebro, irrigación. Entonces, eso más o menos es el resumen, chicos, que les he querido dar el día de hoy. Esa es la irrigación. Parte venosa ya no más, creo yo. Se van a derrame cerebral. Entonces, eso, chicos, repasen, son todas las fotos que les podemos dar. Ahora, Michael, tú las puedes dar. Ahora, el doctor Michael les va a hacer la representación de lo que estamos viendo en la estructura. Guárdalo. Vamos a, chicos, van a ver las pantallas, vamos a ver con igual ya.
Rectito, rectito. Sí, grabando. Que es, si no me muestra todo. A ver, chicos, Atentos. vamos a colaborar un poquito más lo que el doctor Carlos les ha explicado en la clase. Vamos a ver la muestra de esto, ¿ya? Miren, chicos, acá lo que se está viendo, esta es una disección de la región infratentorial. Estamos viendo acá lo que es el puente y acá el bulbo, ¿cierto? Acá es el surco bulbo continuo. Esta arteria que se ve acá es la arteria basilar, ya la arteria basilar. Chicos, la arteria basilar, muchos lo asocian a que discurre por el surco basilar, que es este de acá de la línea media. Sin embargo, cuando tú ves a un paciente o un cadáver, como en este caso, vas a encontrar que muchas veces la arteria basilar no está en la línea media, sino en un costado. ¿Sí? Y eso se ve a veces en las resonancias, en la angiotomografía y todo eso. Se ve esa disposición, miren, hacia el lado, en este caso al lado izquierdo. Y las arterias vertebrales son estas, miren. Igual, tortuosas, no son lineales, son tortuosas. Y son bien pequeñas, miren. Y mi pinza prácticamente tiene una apertura de medio centímetro y eso, miren lo que miren acá, es bien pequeñito. Y esto es cerrado, miren, acá es medio centímetro, acá será por cuántos, 3 milímetros. Bien pequeña, ¿no? Bien pequeña la arteria. Y esta misma, miren, es la arteria vertebral del lado izquierdo y esta del lado derecho. La fusión de ambas arterias con sus anastomosis, miren, dan origen a quién? A la arteria espinal anterior, ¿no? Que es esta, la espinal anterior. ¿Ya? Y miren, de la arteria vertebral, en su parte lateral, miren, van a ver una arteria circunferencial larga, miren, voluminosa, ¿no? ¿Ven esta? ¿Qué arteria es esta? Muy bien, la pica, la cerebelosa posterior inferior, miren cómo se dirige hacia el cerebelo, la parte lateral. Una vez que se forma la arteria basilar, que es esta, vamos a encontrar otra circunferencia larga, miren. Y esta si se dirige, miren, en relación al ángulo, punto, cerebeloso, y obviamente luego se va hacia el octavo nervio craneal, que es este, y luego miren cómo se va hacia el flóculo, y finalmente llega a la corteza cerebelosa. ¿Quién es esta? AICA, la antero inferior. Arteria cerebelosa antero inferior, que es igual que las AICAS, las dos AICAS. No siempre son iguales, son diferentes muchas veces. Y dígase de paso de esa arteria que nace quién? La arteria laberíntica que se metía acá en el conducto auditivo interno arcaico. ¿Se recuerdan? Acompañando al facial y al vestíbulo coclear. Ahora miren, vean acá. Hay más arterias circunferenciales, largas, cortas, que están irrigando al tallo, pero en la parte superior, cerca de su bifurcación de la arteria basilar, vamos a encontrar el nacimiento, miren, de este nervio. ¿Qué nervio es este? El troclear. No, es de la fosa peduncular, en la parte del mesencéfalo. Este es el pedúnculo cerebral. Claro, es el óculo motor, este es el nervio craneal, estos son los oculomotores. Y en la región del oculomotor, chicos, siempre vamos a encontrar una pinza vascular. Arriba una arteria y abajo otra arteria. Es una pinza vascular que rodea el óculo motor. ¿Quiénes son esas arterias que hacen esa pinza? Arriba la cerebral posterior, y abajo la cerebelosa superior, la asca o suca, como quieran llamar. La cerebelosa superior, que es esta. Y acá arriba la cerebral posterior. Ahí están las dos arterias, ¿no? Lo mismo en este lado, en el lado izquierdo, miren, lo mismo se ve. Voy a replegar, miren, repliego esta arteria, esta de acá, en este caso la cerebelosa superior. ¿Por qué? Porque es diferente a la otra, dirán. Siempre existe esa variabilidad. Miren, acá es un bucle, pero acá se va directo, en el lado derecho. Pues no siempre son iguales. Pero la idea para reconocerla es que, miren, siempre están alrededor del óculo motor. Si yo veo una arteria debajo, es la arteria cerebelosa superior, que en este caso es una variante que tiene dos arterias. Tiene dos arterias cerebelosas superiores. Igual y una cajita de Pandora. Y acá arriba, miren, está la cerebral posterior. Y miren, es la parte posterior del círculo anastomótico arterial de la que va a ir al cerebro, ¿no? El polígono de Willis. Miren, acá está la cerebral posterior naciendo, miren, ¿qué sería? Comunicante posterior. Miren, del otro lado, su comunicante posterior.
Miren cómo rodea a lo que es la porción del diencéfalo, miren los cuerpos mamilares. ¿Ven las pelotas? Cuerpos mamilares. Y esto de acá es el famoso tuber medio, media. Y miren acá adelante. Miren acá adelante. Este pedacito que está cortado acá es el infundíbulo. Es el parte del tallo hipofisario, solo que se ha roto en este caso. Vamos a completarlo, ¿ya? Acá está la hipófisis. Lo vamos a devolver. Esa pequeña cosita es su hipófisis. Solo que en este caso se ha lacerado. Este pacientito se igual y había fallecido por un traumatismo severo. Entonces, al momento de partirse la base del cráneo, se lo ha llevado también a la hipófisis. Miren, vean acá, ven estos azules, esos puntos azules, son zonas de sangrado de la hipófisis. O sea, fatal, ¿no? Fatal la sensación. Mira, ahí salió la hipófisis. Con su tallito, chao. Pero acá queda el piso del tercer ventrículo. Entonces, ¿dónde está la porción anterior de lo que es el polígono de Willis? El círculo anterior. Muy bien. Miren, esto que estoy tocando acá es el quiasma. Los nervios ópticos, acá el quiasma. Repliego el quiasma y miren, ven un vasito acá. Ven un vasito acá, miren, ven, este negrito. Esto que está tocando mi pinza es la arteria cerebral anterior. Claro, muy bien, la línea media la comunicante anterior, pero acá lateral cerebral anterior. Acá está completándose el polígono arterial de un círculo arterial en este caso, ¿no? Entonces miren, está en esta porción, en la fisura interhemisférica. Allí está la parte anterior del círculo. Entonces todo es la región de la irrigación en este caso. Esto que se ve en la parte lateral, chicos, esto que he abierto acá es el parte del seno cavernoso, lo he abierto. ¿Para qué? Para encontrar los ramos, los nervios que están acá en el tercero, acá miren, el cuarto, mucho más acá abajo está lastimado el quinto, ya, pero no, en este lado no se ve. Y este que está acá flotando es el sexto. En el lado contralateral se ve igual, miren, veamos. Acá se ve el tercero, miren, ¿ven? El tercero. Aquí en la parte un poquito más lateralmente pegada a la dura, ven este nerviosito, un cablecito. Es el cuarto, miren cómo nace de la porción posterior del mesencéfalo, está rodeando el mesencéfalo, atravesando la cisterna cuadrigeminal, ambiens y también la cisterna pluraria, ¿no? Para llegar a esta región y meterse el seno cavernoso. Y este es el trigémino, miren. Miren el trigémino, cómo nace la porción lateral de la protuberancia. Sale acá el nervio y lo hemos logrado conservar intacto, no se ha lastimado. Y acá miren, se dilata formando el ganglio de Gauss. Muy bien. El ganglio trigeminal, ¿no? Que es el nombre correcto. Antiguamente conocido como ganglio de Gauss. Esta región está envuelta por dura madre. ¿Cómo se llama esa región? El Cavum de Meckel, ¿no? El Cavum de Meckel es la región de la dura madre que envuelve el ganglio trigeminal. Y acá miren, se ve lo que es el quinto 1. No, perdón, este es el quinto 3, el mandibular. Este de acá es el quinto 2, el maxilar. Y este de acá adentro es el quinto 1, el octavo. Ahí están sus 3 ramos de trigémino, ¿ya? Miren, ahí se ve, ¿no? Ese es el trigémino visto desde abajo. Diferente, ¿no? Diferente que se vea de arriba, ¿no? Es una vista inferior, ¿no? Aquí es raro de secar así. Veamos acá, miren. El tercero, acá adentro miren, es el cuarto, acá es el quinto 1, que es parte de la pared lateral del seno cavernoso. Y este que está flotando acá es el sexto, el abductus. Que está, miren, acá, acompañado aquí, ¿qué arteria es esta? Miren, carótida interna. Ven, esto que estoy tocando acá, ese negro, es la arteria carótida interna, en su último bucle. Su último bucle, miren, acá también se ve ese bucle. Solo que en este lado, chicos, miren, en este lado, yo repliego, miren, acá justo donde está mi pinzita, ven un pequeño vasito, parece un capilar. Ese vasito que se ve ahí, en la punta de mi pinza, eso es la arteria oftálmica. Miren cómo se dirige hacia el nervio óptico para acompañar y dirigirse al conducto óptico. Es bien pequeñito, ¿no? ¿Se ve? La arteria óptica. Entonces, igual ya me puede disipar esas cositas, no hay más. Esto de acá, miren chicos, esto de acá, esto de acá que estoy señalando con mi pinza, ¿qué es? Es el tracto óptico, chicos, miren. Es el quiasma y para atrás se abre el tracto óptico, rodeando la región del diencéfalo, conocido como hipotálamo, es el hipotálamo. Y este huequito que estoy abriendo acá, ¿ven? Esa es la apertura para el tercer ventrículo. Y es lo que el doctor Uriel estaba comentando, ¿no? Que hay un procedimiento quirúrgico
de la tercera ventriculostomía, que abres el piso del tercer ventrículo. ¿Para qué? Para comunicarlo con las cisternas basales, precortina, en este caso incluso la interventricular, ¿no? Y justo en esta región de los tubérculos mamilares están haciendo la membrana de Lilliquis. La membrana de Lilliquis, que es justamente un limitante de las cisternas de esta región, ¿ya? La siguiente clase que vamos a ver de ventrículos hablaremos un poquito más de membranitas, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Pero toda esa región de acá, esta porción basal, es una región de comunicación trascendental, ¿no? La cisterna quiasmática también está en esta relación, en esta región, en esta porción basal, ¿ya? ¿Se ha entendido hasta ahí más o menos un poquito del Wally? Sí, ¿no? Sí. El Wally, mira, a ver qué más podemos ver acá. Acá miren chicos, cómo nace, vamos a ver un poquito. ¿Ven ese nerviosito? Este es el nervio accesorio, su raíz espinal. Miren cómo baja desde la porción cervical, miren. Este nervio de acá. Es el accesorio, su raíz espinal, desde acá abajo. Y miren acá, ¿ven esta raíz? Ven una raíz un poco pálida acá, ¿verdad? Este es el límite implementó, esta es la pirámide vulvar. Y en esta parte, miren, acá abajo les está haciendo la delimitación piramidal. Miren, acá está C1, miren, está prácticamente debajo de C1. Y esto cumple, ¿no?, lo que el doctor Franklin les decía, que activamente la delimitación piramidal te ayudaba a delimitar bulbo de médula. Y eso se ha dejado de usar, ¿por qué? Porque puede variar. Miren, el Wally, por ejemplo, está abajo. ¿No? Está abajo, entonces por debajo de C1 te incluso acá abajo. Entonces no, acá no concuerda, ¿no? Esto es diferente. A ver, ¿qué más acá viene? A ver, algún datito más que se ve en el Wally. A ver, veamos, voy a replegar esto, la arteria vertebral, ¿cierto? La arteria vertebral, lo voy a replegar. A ver, voy a buscarlo mejor. ¿Ven acá esta sustancia gris? Sí. Esto que estoy señalando acá es la famosa amígdala del cerebelo. Hay regiones anatómicas que se pueden enclavar cuando hay hipertensión craneana. O sea, digamos, cuando hay sangrado dentro del cerebro, hace que se eleve la presión dentro del cráneo, ¿cierto? Es una hipertensión craneana. El cerebro va a buscar lugares para fugar, y uno de ellos es a través del agujero magno. Acá debe ser el agujero magno, ¿cierto? Y acá miren la amígdala, en este caso la tonsila cerebelosa, que es este pedazo de corteza que se ve acá, se ha enclavado, se ha metido acá. ¿Y a quién ha presionado? Al bulbo. Y esta me contribuye a que fallezca esta persona. ¿Por qué? Porque en el bulbo también se aloja el centro cardiorrespiratorio. Miren, acá en este caso se ve, ¿no?, la patología del anunciada de este pacientito, igual y aparece por eso también parte, ¿no? Parte de si se muere. Enclavamiento por herniación de la amígdala cerebelosa, en este blanco criminal, bulbo, la mano. ¿Se dan cuenta? Había bastante. ¿No? Se ve algunas buenas cositas en igual. Hay más cosas que vamos a diseccionar para la siguiente clase, creo. Para examen también. Sí, pero muéstrenles sí. el Telegram. Entonces hablaremos con el doctor Santi Chicuelo, que es la práctico para que ¿Qué queremos aprobando? A ver, con eso me invitan a reconocer, ¿ya? Vamos a aprovechar. No, aquí hay sitio. Para que lo vean todos. Sí, sí se ve bien, ¿no? Enfóquenlo un poquito. Que yo veo borroso. No, porque mi grado de ese costado. No pasa con el otro lado. No, Carlos. A ver, chicos, miren acá. Se ve, ¿no? Esa mesita. Allá se ve mejor que acá. No, pero mira, ya se ve bien. Tienen que ver allá. Es que la tele está mal. Ya, chicos, miren, ¿sí se ve, no? Sí, no. Y acá, miren, vamos a ver, estas son las arterias vertebrales de ambos lados. Acá, desde acá empieza la vertebral. Espina anterior. En este lado no se ve la pica, pero en esta sí, miren, esta que está hacia el lateral es la famosa pica, ¿ya?
la cerebelosa posterior. Y miren, cuando tienen sus ramitas comunicantes en esta parte anterior, sus ramitas, las arterias se forman la espinal anterior, es la anterior, ¿ya? Y miren, adelante, cuando se forma ya acá la arteria basilar, vamos a ver la arteria cerebelosa anterolaica, ¿no? Laica. Subimos, acá es el TOF, miren, de la arteria basilar, la parte alta. O sea, miren, acá sale su ramita, que es la arteria cerebelosa superior, de ambos lados. Miren acá, ¿por qué es importante reconocer? Miren, acá este espacio que está delimitado mediante estas dos arterias, ¿lo ocupa qué nervio? Oculomotor, muy bien, es la pinza vascular que les comentaba, ¿no? Acá la arteria cerebelosa superior y acá arriba la arteria cerebral posterior, es esta. De las cerebrales posteriores, miren, existe una arteria Comunicante para adelante, ¿no? La comunicante posterior, que se encuentra justo con las ramas de la arteria carótida interna, que es esta, ¿no? ¿No es la arteria media? Ajá. Ah, clarito. Entonces acá, sí puede ser, sí tiene razón. Ahora este es el núcleo final, ¿no? De la arteria carótida interna. Muy bien, esta sería la cerebral Cerebral media. anterior, esta sería la cerebral media, ¿no? Igual en el otro lado. A ver en este lado cómo está. Ya, acá sería la cerebral anterior, la cerebral anterior que viene hacia adelante, hacia la fisura interna, ¿verdad? Y acá sería la comunicante anterior. Miren esta arteria. Antes, en su segmento 1, miren acá. Cuando está antes de nacer la comunicante, miren acá, justo ahí, está viendo una arteria, miren cómo se va para atrás. Esta es la recurrente de Ahí está. Eufner, se escribe, ¿no? De la arteria recurrente, ¿no? Bien, de la arteria cerebral anterior, su ramita recurrente. Y esta ramita de acá, miren, es una ramita coroidea, miren cómo se va hacia el plexo coroideo. Acá nace justamente este punto coroideo, ¿ya? O sea, acá son sus ramitas coroideas de esta bifurcación. ¿Qué más se puede ver acá? Creo que eso principalmente, ¿ya? Son sus ramitas colaterales, acá la Hübner, ¿cierto? La recurrente, la cerebral anterior, sus porciones, y acá obviamente la formación del círculo arterial, ¿verdad? Sería, pues hasta ahí más o menos. Se ve, ¿no? Todas esas estructuras de acá. ¿Está claro? Ah, pues te enfoco y... Hoy ahí está enseñando mucho A ver chicos, para que lo tengan claro, en esta parte baja un poquito de confusión, está viendo, ¿no? Pues miren, a ver, vamos a poner acá. ¿Ven eso? Una vez que yo veo acá las dos vertebrales, siempre tienen unas ramitas acá, ¿no? Dos ramitas de ambos lados que van a confluir y formar una arteria en forma de Y, esa línea negra. Es la espinal anterior, chicos, no es la pica, cuidado que se equivoquen. Es la espinal anterior, que justamente sale por las tomas de las dos arterias vertebrales. Pero la pica, su disposición es hacia lateral, porque el cerebelo se encuentra en la parte lateral, ¿ya? Esta es la vertebral y acá están haciendo la pica. Esta L es la pica, chicos, cuidado que se equivoquen. Cerebelosa postero inferior. Y esa acá arriba, la AICA, la cerebelosa antero inferior. Y esta acá arriba, la cerebelosa superior. ¿Ya? Nada más. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Ya, esta parte de irrigación no va a ser muy complicado para ustedes, porque bueno, es sencillo, no hay muchos maestros tampoco. Pero vamos a intentar. Vamos a decir que la colección. Una maqueta. Está grabando, está grabando. A ver. Voy a darlo a pausa. Se ve, ¿no?